La paz familiar no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. La segunda gran bendición es una impenetrable protección física y espiritual. El Padre Pío, que libró batallas campales contra el demonio, sabía que el enemigo de nuestras almas es real y activo. Cuando un alma vive en la tibieza de una fe teórica, es un blanco fácil. Pero cuando se ancla en las rocas de la confesión frecuente y la comunión diaria, cuando se ciñe la armadura del Santo Rosario y vive bajo la mirada de la Virgen, se convierte en una fortaleza inexpugnable. Empezarás a notar cómo el enemigo, que antes te tentaba con pensamientos de soberbia, lujuria o desesperación, ahora parece perder su poder sobre ti. Las tentaciones vendrán, sí, pero ya no te arrastrarán como un río. Las verás venir, y con un simple acto de voluntad, una jaculatoria al corazón de Jesús, las rechazarás con una fuerza que no sabías que poseías. Esta protección se extiende también al ámbito físico. No se trata de una superstición, sino de la lógica de la providencia. Un alma en estado de gracia es un tesoro para el cielo. Los ángeles custodios reciben la orden de redoblar su vigilancia. Escucharás historias, o quizás la vivirás tú mismo, de accidentes inexplicablemente evitados, de enfermedades que se curan contra todo pronóstico, de peligros de los que eres librado en el último segundo. No es casualidad, es la mano amorosa del Padre que cuida de sus hijos fieles. Aquellos que han dejado de confiar en su propio entendimiento para abandonarse por completo a su cuidado paternal. La tercera bendición es el florecimiento de la gracia de Dios en tu vida práctica. Mientras la fe teórica te mantenía estancado, paralizado por el análisis y la duda, la fe viva, la fe que obra por la caridad, abre todos los caminos. ¿Recuerdas esa sensación de estar atrapado, de luchar sin avanzar en tu trabajo, en tus relaciones, en tu misión en la vida? Esa sensación se desvanece. Cuando pones a Dios verdaderamente en el primer lugar, todo lo demás se ordena. Comienzas a experimentar una claridad de vocación que nunca antes tuviste. Decisiones que te parecían imposibles ahora se iluminan con una certeza serena. Puertas que estuvieron cerradas durante años comienzan a abrirse. Oportunidades que nunca habías imaginado aparecen en tu camino. Esto no es la teología de la prosperidad que promete riquezas materiales. Es algo infinitamente más valioso. Es la experiencia de cooperar con la gracia de Dios, de sentir que tu vida ya no es una serie de eventos aleatorios, sino una historia sagrada que Dios está escribiendo contigo. Es la prosperidad del alma que da fruto, que se convierte en un instrumento de la voluntad de Dios en el mundo. Descubres los dones que el Espíritu Santo te ha dado y encuentras la valentía para ponerlos al servicio de la Iglesia y de tu prójimo. Tu vida adquiere un sentido de propósito, una misión que te llena de un gozo profundo y duradero. Finalmente, la cuarta bendición es una profunda salud y bienestar. El cuerpo y el alma están intrínsecamente conectados. La soberbia intelectual, la ansiedad, el rencor y la falta de perdón son venenos que no solo enferman el alma, sino que también corroen el cuerpo, generan estrés crónico, debilitan el sistema inmunológico y crean un ambiente interior propicio para la enfermedad. Cuando la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a reinar en tu corazón, un proceso de sanación integral se pone en marcha. La serenidad que nace de la confianza en la divina providencia calma tu sistema nervioso. El acto de perdonar, que se vuelve más fácil cuando experimentas semanalmente el perdón de Dios en la confesión, te libera de las pesadas cadenas del resentimiento. El gozo espiritual que encuentras en la oración y en los sacramentos libera en tu cuerpo endorfinas y fortalece tu salud. Tu hogar, purificado por la oración y la presencia de lo sagrado, se convierte en un ambiente más saludable, no solo espiritualmente, sino también emocional y físicamente. No es que el cristiano fiel nunca se enferme, sino que aprende a vivir sus dolencias unido a la cruz de Cristo, encontrando sentido en el sufrimiento y experimentando una salud del alma que trasciende la fragilidad del cuerpo. Y ahora, acércate, porque hemos llegado al ápice de esta revelación, al secreto más profundo que el Padre Pío deseaba gritar al mundo. Todas estas bendiciones, la paz familiar, la protección, la gracia, la salud, por maravillosas que sean, no son el objetivo final. Son solo las flores que crecen a la vera del camino. Son un anticipo, un regalo del Padre para animarte a seguir caminando. La revelación más profunda, el verdadero propósito de abandonar la búsqueda de Dios en los libros para encontrarlo en la oración y en la vida, es este. El objetivo no es obtener bendiciones de Dios, sino ser transformado en Dios. Escucha bien.
El cristianismo no es una filosofía moral ni un sistema de autoayuda para tener una vida más tranquila. Es una invitación a la teosis, a la deificación. Es el llamado a convertirte, por la gracia, en aquello que Jesús es por naturaleza, un hijo de Dios. La búsqueda intelectual de Dios es, en el fondo, un intento de poseerlo, de controlarlo, de reducirlo a un objeto que nuestra mente pueda abarcar. Es una relación de sujeto a objeto, pero el camino de la oración humilde, del sacrificio y de los sacramentos invierte radicalmente esta dinámica. Ya no buscas poseer a Dios, buscas ser poseído por Él. Dejas de ser el sujeto para convertirte en el objeto de su amor transformador. El fin último de la Lectio Divina no es entender un texto, sino permitir que el Verbo se haga carne en ti. El fin último de la comunión no es solo recibir a Jesús, sino que Él te asimile a sí mismo, que su sangre reemplace la tuya, que su corazón lata en el tuyo. El objetivo no es la protección, sino la santidad. Y la santidad no es otra cosa que permitir que Cristo viva su vida plenamente en ti. Esta es la verdad que libera. No se trata de tu comodidad, sino de su gloria. Hemos recorrido un largo camino esta noche. Hemos desenmascarado los 5 errores capitales que convierten la fe en un ejercicio intelectual estéril. Hemos recibido del Padre Pío el mapa detallado para la sanación, un método práctico de oración, sacramentos y vida de piedad que te saca de la cabeza y te introduce en el corazón. Hemos contemplado las maravillosas bendiciones de paz, protección y propósito que Dios derrama sobre quienes siguen este camino. Y finalmente, hemos desvelado el secreto último, que todo esto apunta a la transformación total de tu ser en imagen y semejanza de Jesucristo. La elección ahora es tuya. Puedes tomar esta revelación como una información interesante, más para archivar en tu mente, o puedes permitir que sea la espada que rompa las cadenas de tu orgullo y te libere para el verdadero encuentro de amor para el que fuiste creado. No esperes a mañana. El momento de la decisión es ahora. Arrodíllate en tu santuario doméstico, o donde quiera que estés, y comienza hoy. El cielo entero está esperando tu sí. Para sellar tu compromiso, para que los ángeles y los demonios escuchen tu decisión, escribe ahora mismo en los comentarios con toda la fuerza de tu alma: yo acepto esta bendición. Al hacerlo, estás declarando tu intención de iniciar este camino. Y si este mensaje ha incendiado tu corazón, suscríbete al canal y considera convertirte en miembro para ayudarnos a propagar estas verdades que salvan almas. Y ahora, deja que las últimas palabras que resuenen en tu alma sean las del propio Padre Pío, un testamento de la simplicidad y el poder de este camino. En los libros se busca a Dios, en la oración se le encuentra. 3. Oración. La meditación, naturalmente, debe desembocar en la oración. Habiendo escuchado a Dios, ahora le respondes. Tu respuesta brotará espontáneamente de tu meditación. Si la palabra fue de consuelo, brotará una oración de gratitud. Si fue un llamado a la conversión, brotará una oración de arrepentimiento y petición de ayuda. Si fue una revelación de la grandeza de Dios, brotará una oración de alabanza. Habla con Dios con la sencillez de un niño, sin frases rebuscadas. Este es el momento de la relación, del tú a tú con el Señor. Contemplativo, contemplación. Después de haber hablado, haz silencio. Este es el paso más difícil para la mente moderna, acostumbrada al ruido constante. Simplemente permanece en la presencia de Dios. No pidas nada, no pienses en nada. Descansa en Él. Es un acto de puro amor y confianza. Imagina que eres un niño pequeño en los brazos de su padre. No necesitas decir nada, solo estar ahí, sintiendo su amor y su paz, aunque sea por 2 o 3 minutos al principio. Esta es la meta. En este silencio es donde Dios se revela, no en conceptos, sino en presencia. Este es el verdadero encuentro. Habiendo establecido el método central, el Padre Pío insiste en integrarlo en una vida de piedad estructurada. Aquí están las rutinas de la práctica espiritual, el enrejado que sostendrá el crecimiento de tu alma. Rutinas diarias. Mañana, la hora dorada, con tu lectio divina de 15 a 30 minutos. Al terminar, reza la oración de ofrecimiento de obras para consagrar todo tu día a Dios. Mediodía, detente donde estés y reza el Ángelus. Es una pausa sagrada que te reconecta con el misterio de la encarnación en medio de tu jornada. Haz un brevísimo examen de conciencia. ¿Cómo he vivido mi mañana? Noche. El rezo del Santo Rosario en familia, en vuestro santuario doméstico. El Padre Pío llamaba al rosario el arma. Es la oración de los humildes, la que aplasta la cabeza de la serpiente. No hay excusa para no rezarlo.
Es más importante que el noticiero o la serie de televisión. Antes de dormir, un examen de conciencia más profundo sobre todo el día, pidiendo perdón a Dios. Rutinas semanales, la Santa Confesión. El Padre Pío exigía a sus hijos espirituales la confesión semanal. Decía que una habitación, aunque no entre nadie, necesita ser desempolvada cada semana. El alma, aún más. La confesión frecuente mantiene el alma humilde, vigilante y llena de la gracia santificante. La Santa Misa Dominical, y si es posible, una vez entre semana. No vayas a misa por mero cumplimiento. Prepárate desde el día anterior. Llega temprano. Participa con devoción, especialmente en el momento de la consagración. Y después de comulgar, dedica al menos 10 minutos a una acción de gracias personal y sentida. Agradece a Jesús por haber venido a tu pobre corazón. Un acto de caridad concreto. La fe teórica se cura con obras. Cada semana busca una oportunidad de servir. Visita a un familiar enfermo. Llama a alguien que se sienta solo. Dona alimentos a una parroquia. Pasa tiempo con tus hijos sin distracciones. El amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. Rutinas mensuales. Devoción de los primeros viernes y sábados. Responde al llamado del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Asiste a misa y comulga en reparación por las ofensas cometidas contra ellos. Es un acto de amor filial que atrae gracias inmensas. Retiro personal breve. Una vez al mes, dedica 2 o 3 horas a un silencio más prolongado. Ve a una capilla de adoración perpetua o a una iglesia tranquila. Apaga el teléfono. Lleva solo tu rosario y tu Biblia. Lee, reza y sobre todo, escucha, para que veas que este camino no es una utopía, sino una realidad transformadora. Escucha estos testimonios. Conozco a un hombre llamado Alejandro, un brillante apologeta católico. Sus estanterías estaban repletas de los libros más complejos y su tiempo lo pasaba en foros de internet, demoliendo argumentos de protestantes y ateos. Ganaba todas las discusiones, pero estaba perdiendo a su familia. Su esposa le dijo un día entre lágrimas: «Parece que amas más a Santo Tomás de Aquino que a mí. Tu hogar es un campo de batalla intelectual, no un lugar de amor». Destrozado, Alejandro se topó con esta enseñanza del Padre Pío. Con gran esfuerzo, guardó sus libros de apologética, montó un pequeño altar en su sala y le rogó a su esposa e hijos que rezaran el rosario con él cada noche. Al principio fue difícil, pero perseveró. Cambió las horas de debate por la lectio divina en la madrugada. Poco a poco la paz volvió a su hogar, la tensión se disipó. Sus hijos empezaron a hacerle preguntas sobre la fe, no por obligación, sino por curiosidad. Alejandro no perdió su conocimiento, lo transformó. Hoy, su testimonio no es de citas y silogismos, sino del poder de un rosario rezado en familia que salvó su matrimonio. También está el caso de Isabel, una mujer piadosa que sufría de una terrible escrupulosidad. Leía obsesivamente libros sobre la perfección espiritual, lo que solo aumentaba su ansiedad. Cada libro era una nueva lista de reglas que se sentía incapaz de cumplir. Su vida espiritual era un tormento, una búsqueda desesperada de la seguridad de que no estaba en pecado mortal. Estaba atrapada en la prisión de su mente. Un director espiritual sabio le prohibió leer cualquier libro espiritual durante 6 meses y le prescribió una única tarea: pasar 15 minutos al día ante el sagrario, realizando el cuarto paso de la lectio divina, la contemplación. Simplemente estar allí, en silencio, intentando no pensar en nada, solo dejándose amar por Jesús. Para ella fue una agonía al principio, pero poco a poco, en ese silencio, comenzó a experimentar la misericordia de Dios no como una doctrina, sino como una presencia cálida y sanadora. Dejó de analizar su alma y comenzó a sentir el amor de su Salvador. Su ansiedad no desapareció por completo, pero fue reemplazada por una confianza fundamental en que era amada, no por su perfección, sino a pesar de su miseria. Encontró la paz que ningún libro le pudo dar. Cuando un alma, habiendo reconocido su desierto intelectual, se arrodilla con humildad y comienza a labrar el jardín de su corazón con las sencillas herramientas de la oración y el sacrificio, el cielo no permanece indiferente. El cambio no es como un relámpago que parte el cielo en dos. No, es más parecido al amanecer. Al principio, en la oscuridad de la madrugada, apenas se nota un levísimo cambio en el tono del negro. Es un gris sutil, casi imperceptible. Así comienza la transformación en el alma que abandona la soberbia de los libros por la sabiduría de la cruz. Los primeros signos son interiores, secretos.
conocido solo por ti y por tu Creador. Descubrirás que la ansiedad que solía oprimirte el pecho al despertar ha sido reemplazada por un hilo de paz. Las discusiones familiares, que antes estallaban como tormentas repentinas por asuntos triviales, ahora parecen disiparse antes de empezar, como si una mano invisible calmara las aguas. Notarás que el sueño se vuelve más profundo, más reparador, libre de las pesadillas y la agitación que antes te plagaban. Durante el día, en medio de tu trabajo o tus quehaceres, te sorprenderás a ti mismo con un pensamiento espontáneo de Dios, no como una cita teológica que has memorizado, sino como la dulce memoria de un amigo. El silencio, que antes te resultaba incómodo y buscabas llenar con el ruido de la radio, la televisión o un podcast, ahora se convierte en un refugio deseado, un espacio donde intuyes una presencia que te acompaña. Estos son los primeros susurros de la gracia, los primeros brotes verdes que surgen de la tierra de tu alma, que ha sido regada con las lágrimas del arrepentimiento y el rocío de la oración constante. No los desprecies por su pequeñez, son el milagro más grande. Son la prueba de que Dios ha escuchado tu clamor y ha comenzado su obra maestra en ti. Es el paso de un Dios concepto a un Dios presencia. Ya no solo sabes que Dios es amor, empiezas a sentirte amado. Y este sentimiento, esta experiencia fundamental, es el cimiento sobre el cual se edificarán todas las grandes bendiciones que están por venir. Es un proceso gradual que exige fe y constancia. Pero cada pequeño paso en esta dirección es un paso hacia el paraíso reencontrado en tu propio corazón. A medida que perseveras en este camino de sencillez evangélica, las bendiciones, que al principio eran como un arroyo subterráneo, comienzan a brotar con una fuerza incontenible, inundando cada área de tu vida con la gracia de Dios. El cuadro de tu existencia, antes pintado en tonos grises de teoría y ansiedad, se llena de los colores vivos de la fe encarnada. La primera y más visible de estas grandes bendiciones es la restauración de la paz familiar. El hogar, que quizás se había convertido en una arena de debates, de silencios tensos o de indiferencia educada, se transforma en un cenáculo, un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret. Cuando tú, como padre o madre de familia, dejas de intentar ganar las discusiones con argumentos teológicos y empiezas a perder por amor, sacrificando tu orgullo en el altar de la paciencia y el perdón, un milagro ocurre. Tu cónyuge, que quizás se sentía juzgado o intimidado por tu sabiduría, comienza a ver en ti no a un fariseo, sino un reflejo del corazón manso y humilde de Cristo. El rosario rezado juntos por la noche, aunque al principio sea con desgana, se convierte en el cordón umbilical que une los corazones de la familia al corazón inmaculado de María. Las paredes de tu casa, antes impregnadas de la tensión de las noticias y las preocupaciones del mundo, ahora son santificadas por el murmullo de las Avemarías y el aroma de la vela bendita ante el crucifijo. Verás a tus hijos, que antes se resistían a cualquier cosa religiosa, acercarse a ti con preguntas sinceras, atraídos no por tus sermones, sino por la paz palpable que irradia de tu alma transformada. Su barco, su alma, permanece amarrado en el puerto, pudriéndose lentamente, mientras el vasto y hermoso océano de la gracia de Dios espera ser explorado. El cuarto error es el de despreciar la sencillez. En nuestra búsqueda de conocimiento, a menudo nos sentimos atraídos por lo complejo, lo esotérico, lo avanzado. Buscamos experiencias místicas extraordinarias, dones carismáticos espectaculares o profundidades teológicas que solo unos pocos pueden comprender. Y en el proceso, miramos con cierto desdén los tesoros simples que la Iglesia nos ofrece, las armas poderosas que han forjado a miles de santos. El Santo Rosario es visto como una oración para viejitas. La confesión frecuente se considera una práctica anticuada. El uso de sacramentales como el agua bendita o el escapulario se tacha de superstición. El Padre Pío, el místico de los estigmas, el hombre de los milagros, fue, por encima de todo, un campeón de la sencillez. Su espiritualidad se basaba en 5 pilares increíblemente simples: la confesión semanal, la comunión diaria, el examen de conciencia, la lectura espiritual, orante, no académica, y el rezo del Santo Rosario. Él sabía que en estas prácticas sencillas y accesibles a todos, desde el campesino analfabeto hasta el doctor en teología, se esconde un poder capaz de derribar las fortalezas de Satanás y elevar un alma a las cumbres de la santidad. La consecuencia de despreciar la sencillez es perderse.
Es como un viajero sediento en el desierto que ignora un pozo de agua clara porque está buscando una fuente de néctar milagroso que solo existe en su imaginación. Nos perdemos la gracia abundante que Dios ha puesto a nuestro alcance, mientras perseguimos fantasías espirituales que a menudo son fruto del orgullo. Finalmente, el quinto error capital es el de la fe teórica. Esta es la culminación de todos los errores anteriores. Es una fe que reside exclusivamente en la mente, un conjunto de doctrinas y proposiciones con las que se está de acuerdo intelectualmente, pero que no tienen ningún impacto en la vida real. Una persona con una fe teórica puede darte una clase magistral sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, pero pasará de largo ante un necesitado en la calle. Puede explicar con precisión la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero asiste a misa con una frialdad y una distracción que hielan el alma. Es la fe de la que habla el apóstol Santiago, una fe sin obras, una fe que está muerta. El Padre Pío luchaba ferozmente contra esta dicotomía. Para él, creer era hacer, amar a Dios era obedecerle, conocer la verdad era vivirla. No había separación entre el altar y la vida cotidiana. La consecuencia de la fe teórica es una hipocresía devastadora que no solo mata el alma del individuo, sino que también es un escándalo para el mundo. Es la razón por la que tantos dicen, no creo en la iglesia por gente como esa. Es un cristianismo sin Cristo, una religión sin relación, una cruz sin amor. Es el engaño final, el más trágico, porque el alma cree que está en el camino correcto, cuando en realidad está caminando por un sendero ancho que conduce a la perdición, con la Biblia en una mano y el corazón vacío en la otra. Habiendo expuesto las 5 llagas espirituales que infectan al alma que busca a Dios solo en las letras muertas, es natural que un sentimiento de temor y quizás de desolación haya anidado en tu corazón. Puedes estar pensando, he caído en todas estas trampas. Mi vida espiritual es un fraude. ¿Hay esperanza para mí? Escucha con atención, porque la voz del Padre Pío resuena hoy no para condenar, sino para sanar. Él, que llevó las llagas de Cristo en su carne, no es un mensajero de desesperación, sino de esperanza radical. Así como reveló el veneno, también, por una inmensa misericordia de Dios, nos ha legado el antídoto. No se trata de quemar tus libros ni de abrazar la ignorancia. Se trata de una revolución espiritual, de reordenar tu universo interior para que Cristo no sea un concepto estudiado, sino una persona viva, amada y encontrada. Lo que estás a punto de recibir no es una técnica más de superación personal, sino un mapa sagrado, un camino de transformación trazado con la sangre y las lágrimas de un santo. Esta es la solución, el método correcto y las prácticas diarias que el Padre Pío reveló para pasar de la estéril búsqueda en los libros al encuentro ardiente con el Dios vivo. El viaje de la sanación comienza con un acto de humildad tan profundo que sacudirá los cimientos de tu orgullo. Este es el guía paso a paso, la senda revelada que debes seguir con la obediencia de un niño y la determinación de un soldado. El primer paso es la activación del alma. Tu alma, adormecida por el conocimiento teórico, necesita ser despertada, activada por el soplo del Espíritu Santo. Esto se logra a través de 2 actos fundamentales. Primero, una confesión general de la soberbia intelectual. Debes buscar a un sacerdote, arrodillarte en el confesionario, y con un corazón contrito, no solo confesar tus pecados habituales, sino acusarte específicamente de los errores que hemos descrito. Di claramente, Padre, me acuso de haber caído en la soberbia intelectual, de haber usado mi conocimiento de la fe para sentirme superior. Me acuso de acumular saber sin vivirlo, de sustituir la oración por el estudio, de despreciar las devociones sencillas y de vivir una fe teórica, muerta, sin obras de caridad. Me arrepiento de haber intentado poseer a Dios con mi mente, en lugar de dejarme poseer por Él en mi corazón. Este acto de humildad radical es la bomba que demolerá la fortaleza de tu orgullo y permitirá que la gracia de Dios comience a fluir. Inmediatamente después de recibir la absolución, debes realizar el segundo acto, la oración de consagración de la mente. Arrodillado, preferiblemente ante el Santísimo Sacramento, reza con todo el fervor de tu ser esta oración, revelada en el Espíritu del Padre Pío. Oh Espíritu Santo, llama de amor divino, que iluminaste la mente de los apóstoles no con letras muertas, sino con el fuego de tu presencia. Vengo ante ti reconociendo mi ceguera. He construido una torre de Babel con mis conocimientos, y desde su altura no he podido verte. Mi mente está llena de palabras sobre ti, pero mi corazón está vacío de ti.
Hoy renuncio a la soberbia de mi intelecto. Renuncio a la búsqueda de un Dios que quepa en mi razón. Por la intercesión de tu siervo, San Pío de Pietrelcina, que conoció más por el sufrimiento que por los libros, te consagro mi mente, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Toma mis facultades, purifícalas y úsalas, no para que yo sepa más, sino para que yo ame más. Dame la sabiduría de los santos, que no es otra cosa que la locura de la cruz. Dame la ciencia del amor. Enséñame a callar para poder escucharte. Enséñame a cerrar los libros para poder encontrarte en el silencio de mi alma y en el rostro de mi hermano. Amén. Pronuncia esta oración lentamente. Siéntela. Vívela. Este es tu nuevo comienzo. El segundo paso del método es establecer la localización estratégica. El alma necesita un ancla, un lugar físico y un tiempo sagrado para este encuentro. El Padre Pío insiste en la creación de un santuario en el hogar. No se trata de la estantería donde acumulas tus libros teológicos. Se trata de un pequeño altar, un rincón sagrado en tu casa. Despeja una mesita en la sala de estar o en tu habitación. Cúbrela con un paño blanco y limpio. En el centro debe estar un crucifijo. Él es el libro por excelencia. La palabra hecha carne y herida por amor. A un lado, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Al otro, una del Inmaculado Corazón de María. Coloca una vela bendecida, que encenderás solo durante tu tiempo de oración, simbolizando la presencia de Cristo, luz del mundo. Ten a mano tu rosario y una botella con agua bendita. ¿Por qué es esto tan importante? Porque este espacio se convierte en un recordatorio constante, un Sinaí doméstico donde Dios habla a tu familia. Es el lugar donde el combate espiritual se hace visible y donde la gracia se ancla en la materia. Junto al lugar está el tiempo, la hora dorada. El Padre Pío, que pasaba noches enteras en oración, sabía que las primeras horas de la mañana, antes de que el ruido del mundo invada el alma, son las más fértiles para el encuentro con Dios. Levántate 30 minutos antes de lo habitual. No enciendas el teléfono, no mires las noticias. Ve directamente a tu santuario doméstico, enciende la vela y arrodíllate. Este tiempo es sagrado, no negociable. Es tu diezmo del día ofrecido a Dios. El tercer paso, y el corazón del método, es el ritual correcto. Aquí es donde aprenderás a usar los libros no como un fin, sino como un trampolín hacia la oración. Practicarás la verdadera lectio divina, la lectura orante de las Escrituras y de los escritos de los santos, como la enseñaba el Padre Pío. El ritual consta de 4 etapas. Lectio, lectura. Elige un pasaje muy breve del Evangelio del día, de los Salmos o de un libro como La Imitación de Cristo. No leas más de un párrafo. El objetivo no es informarse, sino escuchar. Lee el texto lentamente, 1, 2, 3 veces. Pide al Espíritu Santo que una palabra o una frase salte de la página y se clave en tu corazón. Cuando sientas ese toque, detente. Esa es la palabra que Dios tiene para ti hoy. Meditatio. Meditación. Ahora, cierra el libro. El libro ya cumplió su función. Toma esa palabra o frase. Tened confianza, soy yo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ama a tus enemigos y medítala en tu corazón. Repítela suavemente. Rumíala. No se trata de un análisis teológico, es un diálogo del corazón. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a mí, personalmente con esta palabra? ¿En qué situación de mi vida actual necesito escuchar esto? ¿A qué me está llamando? Deja que la palabra te cuestione, te consuele, te desafíe. ¿Alguna vez has sentido un vacío helado en el fondo de tu alma, justo en medio de tu biblioteca espiritual? Miras a tu alrededor y ves los libros sagrados, la Biblia con sus páginas gastadas, el Catecismo de la Iglesia Católica, las biografías de grandes santos, tratados de teología que prometen desvelar los misterios de la fe. Has pasado incontables horas, noches en vela, devorando sus páginas, subrayando pasajes, llenando tu mente con conocimiento divino. Crees saber sobre los ángeles, la gracia, los sacramentos y la historia de la salvación. Sin embargo, cuando apagas la luz y te arrodillas para orar, el silencio es ensordecedor. Las palabras que has aprendido se sienten huecas, como ecos en una catedral vacía. Buscas a Dios con la avidez de un erudito, pero tu corazón permanece árido, sediento, incapaz de sentir su presencia real y transformadora. ¿Por qué? ¿Por qué este abismo entre el saber y el sentir, entre el conocimiento y el encuentro? Te preguntas si estás haciendo algo mal, si te has perdido en un laberinto de letras y doctrinas.
olvidando el camino sencillo hacia el corazón de Cristo. Esta inquietud que te atormenta no es solo tuya, es la plaga espiritual de nuestra era, una trampa sutil y peligrosa en la que caen millones de almas piadosas. Y esta noche, por una gracia especial, se te revelará la verdad detrás de este engaño. Una verdad que no proviene de un libro más, sino de una revelación directa, un secreto susurrado desde el cielo a través de uno de los más grandes santos estigmatizados de la historia, San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío, aquel que llevaba en su carne las llagas de nuestro Señor, que luchaba cuerpo a cuerpo contra los demonios y leía las almas como un libro abierto, vio con una claridad aterradora cómo el enemigo de Dios estaba pervirtiendo la búsqueda de la santidad. Vio cómo las almas se estaban ahogando en un océano de información, perdiendo el único conocimiento que importa, el conocimiento que nace del amor y del encuentro personal con Jesucristo vivo. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que estás a punto de escuchar es un secreto que el 99% de los católicos ignora, una llave que puede abrir la puerta de tu corazón que el mero estudio ha mantenido cerrada. Esta es la revelación del Padre Pío sobre por qué buscas a Dios en los libros, pero solo de una manera específica, realmente lo encuentras. Antes de continuar, si sientes en tu espíritu la urgencia de este mensaje, detente un momento. Quiero que selles tu compromiso con esta verdad. Escribe ahora mismo en los comentarios: Padre Pío, guíame a la verdad. No es solo una frase, es una oración, una súplica para que la luz de este santo ilumine tu camino. Dale a me gusta a este video y compártelo con al menos 3 personas que ames. No estás compartiendo un simple video, estás propagando una advertencia celestial, una oportunidad de salvación que podría cambiar el destino eterno de un alma. Hazlo ahora, y que tu acción sea una ofrenda. Para comprender la profundidad de esta revelación, debemos sumergirnos en la vida del propio Padre Pío. Este humilde fraile capuchino no fue un teólogo de escritorio. Su teología no se forjó en las aulas de prestigiosas universidades pontificias, sino en el crisol del sufrimiento, en la oscuridad del confesionario y en la luz incandescente del altar durante la Santa Misa. Se dice que su misa podía durar horas, porque no estaba simplemente celebrando un rito. Estaba viviendo, momento a momento, el drama del Calvario. Sentía en su propio cuerpo el peso de la cruz, la amargura de los pecados del mundo y el éxtasis del amor redentor de Cristo. Su conocimiento de Dios no era teórico, era una herida abierta, un amor que sangraba. Una vez, un famoso profesor de teología, un hombre que había escrito voluminosos libros sobre la naturaleza de la gracia, fue a confesarse con el Padre Pío. Después de una larga y erudita exposición de sus faltas, el Padre Pío lo miró con esos ojos penetrantes que parecían leer el alma, y le dijo con una severidad amorosa: «Hijo mío, has construido una magnífica jaula de oro con tus libros y tus conocimientos, pero el pájaro de tu alma no puede volar hacia Dios. Has olvidado cómo cantar la simple canción del amor». El profesor salió del confesionario llorando, comprendiendo que toda su sabiduría teológica no valía nada comparada con una sola lágrima de arrepentimiento sincero o un solo acto de fe humilde. Esta anécdota encapsula el núcleo de la advertencia del Padre Pío. La tradición de la Iglesia siempre ha valorado el estudio. Sí, pero como un medio, no como un fin. La lectio divina, la lectura orante de las Escrituras, no es un ejercicio intelectual, sino un diálogo amoroso con Dios. San Agustín, uno de los más grandes intelectos de la historia, no encontró a Dios en la filosofía neoplatónica que tanto estudiaba, sino en el llanto de su corazón que clamaba: «Tarde te amé». Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. La advertencia del Padre Pío es un eco de esta verdad eterna. El conocimiento que no conduce a la oración, a la conversión y al amor, se convierte en un veneno sutil que enfría el alma. Y es aquí donde llegamos al corazón de esta primera parte, al núcleo de la advertencia del Padre Pío. Debes escuchar con la máxima atención, porque ahora vamos a detallar los 5 errores capitales, las 5 trampas mortales en las que caen las almas que buscan a Dios principalmente en los libros. Es muy probable que te reconozcas en al menos uno de ellos. No sientas vergüenza, sino gratitud por esta luz que se te ofrece para corregir el rumbo. El primer y más grave error es el de la soberbia intelectual. Este es el pecado de Lucifer, el portador de la luz que se enamoró de su propio conocimiento. El alma que cae en esta trampa comienza a creer que entender la teología es lo mismo que conocer a Dios.
Utiliza su conocimiento no para acercarse a Dios en humildad, sino para sentirse superior a los demás. Se convierte en un fariseo moderno. Lo ves en los debates en línea, en las discusiones parroquiales, donde personas citan encíclicas y a los padres de la iglesia no para edificar, sino para aplastar a su oponente. En su interior, una voz susurra: yo sé más que ese sacerdote. Esa pobre anciana solo reza el rosario de forma mecánica, no entiende la profundidad mariológica que yo entiendo. Esta soberbia crea una cáscara impenetrable alrededor del corazón. Dios, que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, no puede penetrar esa armadura de orgullo. El alma se vuelve fría, crítica y sentenciosa. Puede recitar de memoria el Tratado de la Caridad de Santo Tomás de Aquino, pero es incapaz de un simple acto de paciencia con su cónyuge o de una palabra de consuelo para el que sufre. Las consecuencias espirituales son devastadoras. La oración se vuelve un monólogo de autoafirmación en lugar de un diálogo de amor, y la presencia de Dios se desvanece, reemplazada por la idolatría del propio intelecto. Es un alma que muere de sed junto a la fuente, porque se cree demasiado sabia para arrodillarse y beber. El segundo error es la acumulación sin asimilación. Vivimos en la era de la información, y esto ha contagiado nuestra vida espiritual. Consumimos videos, podcasts, libros y conferencias católicas como si fueran una serie de Netflix. Saltamos de un tema a otro. Un día la angeología, al siguiente la mariología, después el fin de los tiempos. Llenamos nuestros cuadernos y nuestros discos duros con una cantidad ingente de datos espirituales. Pero ¿cuánto de esto realmente asimilamos? ¿Cuánto de esto se convierte en carne y sangre en nuestra vida? El Padre Pío comparaba esto con un hombre que asiste a un gran banquete y en lugar de comer, se dedica a llenar sus bolsillos de comida para llevársela. Al final, vuelve a casa con los bolsillos llenos, pero el estómago vacío, muriendo de hambre. Así es el alma que acumula conocimiento sin ponerlo en práctica. Sabe que debe perdonar, pero guarda rencor. Sabe que debe ser generosa, pero vive apegada a sus bienes. Sabe que debe rezar, pero siempre encuentra una excusa. La consecuencia de este error es una profunda ansiedad espiritual. El alma se siente constantemente abrumada, culpable, como si nunca estuviera haciendo lo suficiente, porque confunde el saber lo que hay que hacer con el hacerlo. Se convierte en un espectador de la vida espiritual, no en un participante activo. Y el demonio se regocija, porque un alma paralizada por el exceso de información es tan inofensiva como un alma sumida en la ignorancia. El tercer error, que se deriva directamente de los dos anteriores, es el de sustituir la oración por el estudio. Esta es una de las trampas más sutiles y peligrosas. El alma, sintiéndose inadecuada o ignorante, piensa: necesito leer más sobre la oración antes de poder orar de verdad. Cuando termine este libro sobre la vida interior, entonces me dedicaré seriamente a la meditación. Es un engaño diabólico disfrazado de piedad y responsabilidad. El enemigo nos hace creer que estamos haciendo algo santo y productivo al estudiar, cuando en realidad nos está robando el tiempo y la energía para lo único que importa: el encuentro cara a cara con Dios en la oración. El Padre Pío era inflexible en esto. A sus hijos espirituales les decía: un cuarto de hora de oración delante del Santísimo Sacramento vale más que todos los libros del mundo. Porque en la oración, no eres tú quien busca a Dios con tu pobre intelecto. Es Dios quien desciende a ti y te revela los secretos de su corazón. El estudio puede llenar tu cabeza de ideas sobre Dios, pero solo la oración puede llenar tu corazón del amor de Dios. La consecuencia de este error es una vida espiritual estéril, una fe teórica que no tiene poder para cambiar la realidad. Es como un hombre que estudia manuales de navegación durante años, pero nunca se atreve a zarpar.